7 de la mañana, 24 minutos. Saludamos a esta hora al abogado, el señor presidente de la República, el doctor Héctor Carvajal. Doctor Carvajal, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Gracias por darnos unos minutos. Hemos recibido la carta que ustedes han enviado a los magistrados del CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. ¿Por qué no nos explica, doctor Carvajal, por qué creen ustedes que se debe declarar la nulidad de las investigaciones de la campaña Petro Presidente? Bueno, nosotros estamos solicitando la nulidad de toda la actuación, de toda la indagación preliminar que se ha adelantado, por varias razones. La principal, por falta de competencia. Y eso se funda en un fallo de la Corte Constitucional, que cuando revisó la temporalidad de la competencia del Consejo Nacional Electoral, claramente dejó allí establecido que se aprobaba la norma en donde se dice que el Consejo Electoral podría investigar en cualquier tiempo la violación de topes de campaña y las normas de financiación de las mismas dentro del plazo a partir de cuando inicia la campaña hasta 30 días después de la elección, denuncias o conocimiento propio o directo que hubiera tenido de quejas sobre esos dos aspectos, pero que en ningún caso podría tener competencia después de pasado esos 30 días por denuncias que se presenten a posteriori. En efecto, cuando uno mira, la investigación nació en el mes de febrero de 2023, cuando se presentó un anónimo, cuando ya habían transcurrido obviamente más de 6 meses de la elección del presidente. Entonces la Corte, al revisar la exequibilidad de esa norma, dijo que en ningún caso podría el Consejo Nacional Electoral adelantar una investigación después de ese tiempo y que por lo tanto perdía la competencia, así de claro lo dijo. Y lo que sucedería de ahí para adelante es que en caso de que se presentaran esas quejas o esas denuncias por supuesto ocultamiento de dineros que han entrado a la campaña, lo que tendría que hacerse es una verificación por parte de la Contraloría para establecer en un juicio de responsabilidad la posible recuperación de esos dineros. Y dejó abierta también otra puerta a la ciudadanía en el sentido de poder acudir en una acción popular con la misma finalidad de que la Contraloría sea quien haga la verificación y en el caso de que haya dineros que entraron irregularmente, pues busque la recuperación de esos dineros. Entonces, naturalmente que ese es uno de los aspectos muy claros de carácter constitucional. Pero además de eso, pues la misma norma del artículo 21 dispone que la investigación y el juzgamiento del presidente de la República lo hace el Congreso, no el Consejo Electoral. En consecuencia, la Corte le dejó limitada la competencia al Consejo Nacional Electoral en estos casos, sí para el candidato, pero para el candidato perdedor, porque él nunca llega a obtener un fuero presidencial, pero no para el presidente, para quien la ley estableció que el trámite es en el Congreso a través de un procedimiento de indignidad. Entonces, ese es el segundo aspecto. Un tercer aspecto. Colombia está sujeta al cumplimiento del fallo del 8 de julio de 2022 que protegió al presidente de Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ninguna autoridad administrativa, como lo es el Consejo Nacional Electoral, pueda investigar o juzgar al presidente de la República. En consecuencia, pues no tiene competencia alguna. Ahora bien, todas las pruebas que han practicado los dos magistrados que tienen la ponencia, esas pruebas se practicaron sin competencia y a partir de una denuncia anónima que no aportó ninguna prueba. Entonces, naturalmente que está viciado todo el proceso. Doctor Carvajal, buenos días, lo saluda Juan Lozano. He estado revisando con detalle este tema
y me encuentro un asunto que me parece bien delicado y sensible en el mundo del derecho y le quiero preguntar por eso. Encuentro en la doctrina y en la jurisprudencia sobre fueros que el fuero de una persona no arrastra fuero de los demás. Es decir, el que tiene fuero es el señor presidente de la República, mas no su campaña. Eso, y tratado en distintos textos, lo que indica es que si hay una investigación que incluye a una persona con fuero y a otras personas que no tienen fuero, es indispensable adelantar la investigación, porque si se encuentra una presunta conducta punible de quien tiene fuero, se remite a la autoridad competente. El Consejo Nacional Electoral nunca podrá juzgar al presidente, eso le corresponde al Congreso, entonces tendrían que remitir al Congreso lo que toque con el presidente. Pero la campaña de cualquier persona, la de Gustavo Petro, la del que venga en el futuro, la campaña no puede quedar sin nadie que la investigue, porque además hay otras personas que no tienen fuero y que tienen que ser investigadas. ¿Qué decir frente a esa teoría? El Consejo Nacional Electoral, si encuentra una presunta comisión de un delito, pues lo tiene que remitir al Congreso de la República, pero la campaña y lo que ocurrió con los topes tiene que ser investigado. Sí, a ver, Juan, buenos días. Primero hay que hacer varias precisiones. Lo que establece la norma del artículo 21 es que para que haya sanciones, necesariamente tiene que presentarse dentro de la investigación y verificación de las cuentas que hace el Consejo Electoral a través del Fondo de Financiamiento Político, den como resultado que se violaron los topes o que hubo una financiación ilegal. Ese es un requisito para poder sancionar. Pero a su vez exige esa norma para poder compulsar copias contra el presidente de la República, ¿sí? Los demás dejémoslos de un lado por ahora. Es necesario un requisito de procedibilidad, que se haya impuesto una sanción en el Consejo Nacional Electoral por violación de topes. Pero ¿qué sucede en este caso? El proceso de verificación de cuentas se hizo y se declararon aprobadas las cuentas por parte del Fondo de Financiación Política a través de un acto administrativo que está hoy en firme. Pero no para ahí la situación. El Consejo Nacional Electoral, en 3 resoluciones referidas a la consulta, a la primera y a la segunda vuelta de la campaña, en donde, basado en la verificación y en la auditoría que se hicieron a las cuentas y fueron aprobadas, reconoció la reposición de votos para el partido, ¿sí? Y ese dinero ya se pagó, y la situación es que el acto administrativo está ejecutoriado y ejecutado. En consecuencia, no puede el Consejo Nacional Electoral entrar a hacer una nueva investigación para modificar un acto administrativo de verificación de cuentas que ya hizo, porque recuerde usted que los actos administrativos de carácter subjetivo no se pueden revocar, son inamovibles, sin el consentimiento de los beneficiarios. De ahí que la Corte, por esa razón jurídica, no le permite continuar con la competencia después de que ha hecho ese procedimiento con base en el conocimiento que tenga del manejo de las cuentas hasta 30 días después de la elección del presidente. En consecuencia, si surge alguna queja, claro, naturalmente, que nadie podría dejar por fuera una posible comisión de un delito o una violación de las reglas que no tuvieron en cuenta en el Consejo Nacional Electoral dentro de su competencia. Pero el Consejo Electoral no puede proseguir una investigación para eso, porque no tiene competencia en la ley, ni tampoco en la Constitución. Entonces, lo que tiene que hacer el Consejo Electoral, lo que usted dice, Juan, remitir, si ve
que están denunciando un delito, pues remítalo a la fiscalía. Si ve que se trata de unos dineros que de pronto de buena fe no se incluyeron o de otra situación que no implique un delito, remítalo a la Contraloría para que hagan ellos la investigación y el juzgamiento de esos hechos y establezcan responsabilidades. Que para el caso del presidente de la República, naturalmente, esas normas de carácter penal, cuando uno las observa, tienen igual requisito, que es que se haya sancionado por los topes. En consecuencia, yo aquí estoy pidiendo que se anule todo y que se remita a la Contraloría para que establezca si realmente esas quejas tienen algún asidero y si hay lugar a recuperar algunos dineros para que obliguen al partido a reponer esos dineros. Doctor Carvajal, lo saluda William Calderón. Para entender un poco los términos y el procedimiento que se deriva de esta decisión que ustedes han tomado, que han interpuesto, tendría que resolver primero el Consejo Nacional Electoral esta solicitud de nulidad de ustedes antes de que eventualmente el Consejo mismo, si encuentra que se cometieron esos delitos, esa violación de los topes electorales de la campaña, lo traslade a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por estar involucrado el presidente en la investigación. La pregunta concreta es, ¿tendría que resolver la solicitud de nulidad antes de continuar con la investigación? Bueno, aquí hay una situación particular. Estamos dentro de una indagación preliminar. En este tipo de procedimientos se utiliza el procedimiento general establecido en el Código de Procedimiento Administrativo. En consecuencia de esa disposición, lo que dice es que se hará una indagación preliminar y si se encuentran algunas pruebas que den lugar a poder hacer una imputación, pues naturalmente lo que sobreviene es esa decisión. Imputar cargos a quien se considere debe entrar a asumir la defensa y a demostrar que no hubo la violación de topes ni una financiación ilegal. Lo que se filtró a los medios es ese acto administrativo. En ese acto administrativo, lo que se pretende por la sala, o mejor, por los ponentes, llevarlo a aprobación de sala, es que se haga una imputación a todos, ¿sí? Perdóname un segundo. En mi petición es muy clara, en el siguiente sentido. Yo estoy solicitando que se decrete la nulidad de toda la actuación por falta de competencia absoluta. En consecuencia, cuando hay carencia absoluta, es necesario que se haga un pronunciamiento que lo puede hacer la autoridad, bien de manera anticipada, antes de llevar el trámite la ponencia que se filtró, o también lo puede hacer dentro de la misma decisión que se adopte, porque bien podría el Consejo Electoral asumir diferentes posiciones, que una sería la de naturalmente acceder a que se anule todo y remitir eso a la Contraloría. La segunda que puede adoptar, siguiendo las líneas de Juan, es que diría, bueno, en efecto nosotros carecemos de competencia para investigar y juzgar al presidente, por lo menos investigarlo hasta ahora, porque estamos hablando de una etapa que nace de instrucción ahora, de investigación, porque antes era una indagación preliminar. Nosotros no tenemos esa competencia, pero sí la guardamos en relación con los demás. Pero esa sería otra situación igualmente fallida, porque respecto a los demás está cerrada ya su posibilidad. Perdóname, termino. Y la última sería simplemente en donde diga, no, sí tengo competencia para todo y sigo adelante, ¿cierto? Y vendría una investigación. Pues naturalmente que en ese caso pues ya toca acudir a los mecanismos de control de los actos administrativos, porque esa imputación sería un acto administrativo y nosotros tendríamos que accionar frente a ello. Pero, es decir, para contestar y concretar la pregunta,
La respuesta Bueno, es, perdóneme, ellos doctor pueden Carvajal. antes o al mismo tiempo. Sí, sí, pero Sí. perdone, esto es una conversación y no estamos en una clase magistral. Entonces, permítanos también nosotros manifestarle nuestras dudas frente a este tema, porque no estamos en un aula de clase y la idea es que nosotros también podamos decirle lo que pensamos. Entonces, doctor Carvajal, según esta posición estoy suya... interrumpiendo para nada. No estoy interrumpiendo para nada. Usted me está pidiendo una explicación y la Claro. estoy dando de la mejor forma jurídica para que sea entendible. Sí, sí, pero bueno. Entonces, hablemos. A ver, doctor Carvajal. Entonces, usted lo que nos está diciendo tiene toda la razón. El juez natural del presidente de la República es la Comisión de Acusaciones y el Congreso de la República. En eso tiene toda la razón. Pero el tema es que en este país tampoco puede haber impunidad. Y en este país necesitamos investigar las campañas, y más si hay unos indicios, como hemos conocido, que podrían hablar de una violación de topes. Y hay unas personas también responsables. Entonces, si se lleva todo el proceso como usted quiere para la comisión de acusaciones, ¿qué pasa con los señores Roa, Dagoberto? ¿Qué pasa con todas esas personas que estuvieron dentro de la campaña, que tuvieron un papel dentro de la campaña, el hoy ministro de Salud, el señor Jaramillo? Es decir, ahí hay una cantidad de gente que podría o no tener una responsabilidad, pero que no puede quedar esto en el aire de que simplemente no se investigó. O sea, la idea de ellos, me imagino, es salir inocentes, pero después de una investigación y después de que se han revisado cuidadosamente todas las cuentas de la campaña. Sí, le quiero hacer una aclaración. Yo no estoy hablando en ningún momento de que pretenda llevar el asunto al Congreso. Por el contrario, estoy pidiendo que lo manden a la Contraloría. Pero mire, voy a hacerle una precisión también sobre eso. Ojalá no le parezca demasiado de clase de derecho, pero le voy a hacer una precisión. Aquí en ningún momento los que se hayan apropiado de dineros que estaban destinados a la campaña y que no los reportaron y se los hayan apropiado, embolsillado, sin reportarlos, tienen una responsabilidad de carácter penal, ¿sí? Y ese juzgamiento no le corresponde al Consejo Nacional Electoral porque ya tiene agotado su procedimiento de revisión de la campaña. Sí le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Y de hecho ya hay un proceso iniciado por eso, ¿sí? Y además, si se llegara a establecer también la posibilidad de conductas no solamente de carácter penal, sino de carácter disciplinario por tratarse de funcionarios, pues tendrán que acudir también ante la Procuraduría para ese tema. Pero lo que estoy refiriendo es que la única manera de que no haya impunidad no es que el Consejo Electoral siga ejerciendo una competencia que no tiene respecto de nadie, sino que el Consejo Electoral lo que tiene que hacer es remitir esas denuncias a quien corresponde investigar ahora. Si hubo alguna apropiación de dineros de manera inapropiada, de esos dineros pues que iban destino a la campaña, porque así lo digan las empresas que los entregaron o los ciudadanos que los aportaron, etcétera, pues tienen que entrar a responder personalmente. Esa responsabilidad penal es estrictamente de carácter personal. Sí. Y naturalmente que el presidente de la República lo que me ha pedido es que si alguien se apropió de algún dinero de esos, yo mismo haga la denuncia en un caso necesario. Pero hasta el momento estamos en una etapa en donde se han filtrado unas supuestas denuncias y unos hechos que nosotros al interior de la campaña hemos revisado y tenemos la justificación para comprobar de que nada de eso ocurrió, que nada de eso es cierto y que todo está completamente dentro de la campaña, de los gastos de campaña que se reportan. Entendemos. Entonces, vuelvo y repito, si se llegara a comprobar que algún dinero entró de manera ilegal, que venga la Fiscalía y adelante su proceso y lleve a esas personas a juicio por la responsabilidad que les corresponde. Doctor Carvajal, a ver, entonces, la estrategia y la medida que ustedes están interponiendo lo que busca es, como claramente nos lo ha dicho usted, es que esto pase a instancias de la Contraloría General. Ese es el propósito, ¿cierto?
Si hay, claro, para que ellos establezcan si realmente hubo un detrimento patrimonial Perfecto. en el Perfecto. tema de Es las decir, cuentas. Que pase a la Contraloría. Le Y a pregunto, la fiscalía, ¿no? Si hay Sí, alguna, sí. si hay algún tema penal. pero iría a la Contraloría. Sí, claro. Es que así, eso no lo defino yo. Lo define la Corte Constitucional en la sentencia C-1553 de 2005. Bien, pero Así lo dice. ese es el propósito. Ese es el trámite. Ese es el Claro. trámite. Bien, ¿le suena a usted el nombre de Yesid Lozano? Yesid Lozano, sí, claro. ¿Quién es? Sí, él es el Contralor Delegado para la Responsabilidad Fiscal. ¿Es cierto, doctor Carvajal, que usted es el padrino político de Yesid Lozano? No, aquí a mí me han puesto hasta de fiscal general, ahora me tienen sonando para ser procurador general de la Nación, a mí me han puesto todos los títulos y me ponen todos los ahijados que han querido, dependiendo la situación. Sí. Yesid Lozano es un hombre que... momento, pero Perdón. momentico. No, a ver, abogado, Sí, ¿qué señor. relación tiene usted con Yesid Lozano? Con Yesid Lozano tengo una relación de conocernos hace muchísimos años. Yo fui fiscal delegado ante el tribunal cuando Sí. él lo era. Él fue fiscal delegado ante la Corte con posterioridad. Yo fui su apoderado en un proceso cuando lo retiraron de la Contraloría, ¿sí? Y esa es mi relación que tengo con él. Bueno, pero entonces debería usted por lo menos ser un poco más claro con la audiencia y con la opinión pública y decir que lo que usted tiene como intención es llevar el proceso a donde un amigo suyo en la Contraloría. No, usted está pensando con el deseo suyo. No, Pero es el deseo no suyo, soy pues por yo. lo que dicen No los soy hechos, yo, ¿no? no, perdóneme, le hago una precisión. Por En favor, primer lugar, adelante con su precisión, abogado. yo no estoy diciendo que yo voy a ser el apoderado del señor presidente en un juicio fiscal, porque de eso no tengo ni la menor idea, ¿sí? Entonces, no soy yo. Además, para eso tendrá que la Contraloría entrar a revisar a través de sus funcionarios. No sé a quién le corresponda esa situación. Claro, pero es su amigo y usted quiere que llegue a la Contraloría y qué casualidad. Los que yo tienen no que soy el revisar que eso en la quiero Contraloría son yo ellos. no soy el que quiero. Qué Entiéndame que interesante, yo no soy el abogado, que pero quiero, usted, no. aparte, No, a ver, usted, pero usted es déjenme un hablar, genio. porque ustedes- Usted es un ustedes genio sí legal. pretenden- No, momentico, yo también tengo derecho a hablar. Tranquilo, que esto no es un estrado judicial, ni mucho menos su emisora. Le estoy preguntando. Qué bien, lo está llevando usted donde un amigo suyo. Eso es lo que estamos descubriendo los colombianos. ¿No le da vergüenza? A mí no me da vergüenza porque eso lo dice la Corte, no lo digo yo. Y usted está hablando con el deseo suyo de que quiere que estén pensando los colombianos que el proceso se va a llevar allá en esas circunstancias. Pero no soy yo el que estoy creando eso, lo crea nada menos que la Corte Constitucional al revisar la ley de competencias. Abogado, ¿usted tuvo algo que ver con, digámoslo, con la tumbada del Contralor y con la, digamos, con la colocación, con la puesta del encargado en la Contraloría? Nada que ver con eso. Bueno, doctor Carvajal, finalmente una pregunta, digamos, en aras de la transparencia, porque como usted dice, ha sonado para terna de fiscal, está sonando para la Procuraduría. ¿Quién le paga sus honorarios? Mis honorarios, no, yo no le cobro nada al señor presidente. Siempre he trabajado con él a manera de amistad que tenemos hace mucho tiempo y porque tengo una convicción clara de que los abogados podemos trabajar bien de manera gratuita o bien podemos cobrar unos honorarios. Entonces usted jamás aceptaría que lo ternaran para nada ni lo postularan para nada porque pues claramente eso no sería transparente. Eso es una situación que yo tengo que definir en el momento que eso ocurra. Por ahora no estoy pensando en nada de eso y por esa razón no tengo absolutamente ninguna prevención en relación con ese tema. Doctor Carvajal, es Juan Lozano nuevamente. Le pregunto, retomando la primera de sus respuestas, que nos quedaba un asunto pendiente frente a las otras personas que están en la campaña y a la obligación general de los funcionarios públicos de
poner en conocimiento de otras autoridades si llegan a saber de algún hecho que requiera de investigación. De acuerdo con eso, que también está en los principios generales de la actuación de los funcionarios públicos, lo correcto no es que hagan estas investigaciones frente a todos los que participaron, frente a los otros funcionarios de la campaña que no tienen un fuero especial, y en ese momento establezcan si deben o no remitir o a la Contraloría o a la Comisión de Acusación o a la Fiscalía o a la entidad que en su momento juzguen competente de acuerdo con sus hallazgos? Claro, naturalmente que, como les dije anteriormente, es que aquí no solamente van a responder en caso de que haya unas situaciones de orden penal las personas que participaron en la campaña, sino los que se hayan apropiado de dineros en particular. Abogado, usted que es toda una eminencia, ¿por qué no nos explica qué es quid pro quo? Mire, usted dijo que era mejor que no entráramos en un tema de cátedra. Yo le agradezco que dejemos la entrevista hasta allí porque yo estaba respondiendo en relación con la defensa y no un examen de una universidad. Le agradezco mucho. Me imagino que ustedes conocen el término. Abogado, muchas gracias. Es usted muy amable, muy gentil. Claro que sí. Gracias. Con mucho gusto. 7:50. Don Juan, quid pro quo, para alguien que no es abogado como yo no soy abogado, pero bobo no soy. Quid pro quo describe un acuerdo entre dos partes en donde hay un acuerdo recíproco de bienes y servicios. La pregunta de Darcy es muy pertinente al tema y es, probablemente también lo nombren o lo ternen en algún lugar por estos servicios tan inteligentes y qué sorpresa que la propuesta de los señores abogados del señor presidente es que esto vaya a donde la Contraloría, donde hay un amigo del señor que es el que eventualmente reciba el caso. Es una locución latina, Luis Carlos, que se define como cosa que sustituye a algo equivalente o que se recibe como compensación de ello. No, ahí el tema es, sí, lo que no se cobra se regala. Y yo no sé si el presidente de la República pueda aceptar este tipo de regalos de una defensa gratuita del señor Carvajal y que al menos que haya transparencia y que el señor Carvajal no sea ternado para nada en el futuro, porque pues Milton Friedman, Luis Carlos. Eso por un lado, pero lo otro es que queda clarísima, Luis Carlos, clarísima la jugadita del presidente Petro y de su abogado, el doctor Carvajal, de querer deslegitimar la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral para llevarla a un escenario que obviamente va a ser mucho más cómodo para el presidente Petro, y es donde está un amigo del doctor Carvajal, el defensor del presidente Petro. Luis Carlos, hay algo que es muy importante en todo esto, y es que el Consejo Electoral, en el punto en el que estamos, no está juzgando a nadie. Es una investigación y apenas hay además una radicación de ponencia. Y es muy importante hacer esa mención porque si el Consejo Electoral hubiera formulado, por ejemplo, una resolución de acusación contra Gustavo Petro, estaríamos hablando de otra cosa. Aquí lo que estamos diciendo es la entidad que debe vigilar que los topes no sean vulnerados, está adelantando una investigación sobre topes. Ya establecerá, de acuerdo con las ponencias y las votaciones y las decisiones de los magistrados, si considera que lo debe remitir a otras instancias. Lo que sorprende es que se diga desde el comienzo, ni siquiera pueden investigar a nadie, a pesar de que, como se llaman en el derecho, pueden haber aparecido unas pruebas sobrevinientes o unos hechos sobrevinientes. 7 de la mañana, 53 minutos. Esto es la FM de RCN. Las noticias como son.